Bien, hermanos, vamos entonces con la sesión número 11. Y a modo introductorio el día de hoy, quiero que analicemos y que meditemos en un pasaje que está ya, vamos saliendo un poquitito ya de los salmos y vamos a los evangelios. Lucas 22, versículo 44, dice lo siguiente, y tiene que ver con la pasión de Jesucristo. Ya casi llegando al final de la serie vamos a estar analizando eh, la vida de oración de Jesús como último personaje importante y súper importante, por supuesto, del mayor ejemplo que nosotros debemos de seguir. Pero quiero que nos fijemos de manera particular sin tratar de avanzar mucho y quiero poner énfasis sobre todo en la primera parte de este versículo. Este versículo dice así, y estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Siempre de este pasaje nos ha llamado mucho la atención, o por lo menos yo leí o en las conversaciones, el tema de esto de que el Señor sudó gotas de sangre frente al sufrimiento que iba a tener que vivir. Pero quiero que fijemos justo en lo que está destacado con los colores, porque miremos esta, este ejemplo que el Señor nos deja. Estando en agonía. Ahora quizás nosotros no hemos estado en agonía, pero quizás poniéndolo en lo práctico y haciendo la aplicación para nosotros el día de hoy. Nosotros cuando estamos en una dificultad muy grande, muy profunda, muy terrible, ¿cuál es nuestra actitud para la oración? A decir verdad, de alguna manera, cuando nosotros estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, es mucho más fácil orar. Pero cuando estamos en problemas graves, qué es lo que nos sucede? Y quiero que finalmente hagamos una evaluación personal, íntima, respecto de cuál es nuestra verdadera o más sincera evaluación frente a las dificultades que nos toca vivir. ¿Cómo es que estamos respondiendo a esa situación difícil? Nuestro Señor Jesús en este momento, en este pasaje, estaba a ya pocas horas de ir a la cruz y él estaba ahí en el Getsemaní y estaba en agonía porque tenía que sufrir la cruz. Él era 100% humano, por lo tanto sentía eh, esa dificultad, ese terrible dolor de tener que enfrentar la muerte, porque también era humano, no podemos desconocer eso. Y él estando en esa dificultad, en esa situación tan terrible, no dejó de orar, no se hundió en la depresión o en sí mismo, preguntándose por qué. No, él no entró en lo que quizá habitualmente nos pueda suceder a nosotros o a nuestros cercanos. Pero quiero que fijemos nuestros ojos en nosotros. Nosotros, cuando estamos en esa situación difícil, oramos. Ahora, no es solamente orar, sino que esa oración tiene que estar de alguna manera en consecuencia a la gran dificultad que el Señor estaba pasando. El Señor estaba en agonía, o sea, la situación era muy difícil y la respuesta del Señor Jesús o su actitud fue que él oraba con mucho fervor, no con fervor, no con poco fervor, no, con mucho fervor. Frente a un gran problema, el Señor oraba con mucho fervor. Ahora, nosotros en nuestra vida cotidiana debemos orar siempre con mucho fervor porque siempre estamos necesitados de Dios. Separados de Él, nada podemos hacer. Pero para dejarte aquí la pregunta y un poco tomando, ya iniciando el personaje que vamos a estudiar hoy día, que es Daniel. Y sabemos que Daniel tuvo situaciones difíciles y él respondió de alguna manera años antes,
de una manera parecida al Señor Jesús, porque él oró con mucho fervor. Hermano, tú cuando estás en dificultades, ¿cuál es tu forma de orar? ¿Con un poco de fervor, casi nada de fervor, algo de fervor, mucho fervor? Es una pregunta para meditar, una pregunta que debemos de evaluarnos a nosotros mismos y que el Señor nos ayude para poder de alguna manera ser sinceros en esa evaluación y poder seguir este ejemplo de nuestro Señor Jesús. Recuerden, estando en agonía, oraba con mucho fervor. Bien, hermanos, luego de esta introducción que nos lleva a ponernos en la historia de Daniel, que es sin lugar a duda una historia conocida. Es un personaje del que se comenta mucho, que se toma mucho, por ejemplo, para los jóvenes, para distintas aplicaciones, pero obviamente estamos en nuestro estudio de la oración y vamos a ver la vida de oración de Daniel. Pero como hemos visto en otras ocasiones, lo primero para poder conocer un poquitito de nuestro personaje, vamos a ver algunos aspectos generales. Y vamos, aquí nuevamente, nuestro escriba se equivocó porque es quién era Daniel, no Jeremías. ¿Quién era Daniel? Daniel, eso va a estar después corregido en las notas de nuestra página web. Daniel era un joven judío. Si lo leemos ahí en Daniel capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas algunos de la familia real y de los nobles, obviamente de los judíos. Y dentro de ellos estaba este joven Daniel. Fue llevado a Babilonia en la primera deportación, allá eh, aproximadamente como 500, 600 años aproximadamente antes de Cristo, eh, si no mal recuerdo. Un poco más puede ser, no tengo clara la fecha, pero varios años antes de Cristo, y fue llevado en la primera deportación, después hubo dos más, y en la última, aproximadamente por ahí por el 600, fue a casi 20, 30 años de diferencia cada una, fue la destrucción de, de Jerusalén por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Entonces este primer grupo fue llevado en deportación a Babilonia. Y allá Daniel, por la sabiduría, como vamos a ver más adelante, que el Señor le dio, trabajó para el rey de Babilonia y fue puesto como un gobernador de incluso de Babilonia. Y sus amigos que estaban con él, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los nombres babilonios que le pusieron a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, los pusieron por gobernantes de otras regiones del imperio babilonio. Y posteriormente Daniel también, el libro está dividido en la primera parte como es una parte de historia y la segunda parte nos habla de las profecías que vienen con respecto al futuro. Están las 60, la semana de Daniel, las 70 semanas de Daniel. Eh, entonces hay toda una profecía también respecto de Daniel, es un profeta. Y este era Daniel. Ahora, ¿cuáles eran las principales características de Daniel? Nuevamente voy a despedir al escriba que me ayuda porque esta clase no estuvo muy acertado. ¿Cuáles eran las principales características de Daniel? Podríamos mencionar varias. Aquí están los versículos. Por un tema de tiempo no las vamos a revisar, pero ahí están los textos que usted puede revisar de manera posterior. Pero si nosotros nos recordamos en una historia que es conocida, vemos todas estas características de Daniel. Daniel era fiel, Daniel era un íntegro, era sabio porque Dios le brindó esa sabiduría. En el versículo 17, permítanme leer este versículo porque es algo que mencioné en la primera diapositiva. Dice, a estos cuatro jóvenes, de los que mencioné, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ellos cuatro, Dios le dio un conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños.
sea, Dios les brindó una sabiduría que no se comparaba con absolutamente ninguno de los sabios, de los magos, de nadie de los del imperio ni fuera del imperio. A raíz de eso, el rey Nabucodonosor los puso por sobre todos, como jefe de todos los sabios, los magos del imperio y además como gobernador ahí en Babilonia. Entonces era sabio porque Dios le había brindado esa sabiduría. Era un hombre con una fe, una confianza en Dios plena, sin lugar a duda, descansaba en Dios. Recordemos ahí ese pasaje en el capítulo 1, donde lo llevan deportado, lo dejan en la cárcel, y él le dice que no quería contaminarse con la comida del rey, que por favor le diera legumbres y que lo probara. Ese probar estaba descansando en que Dios lo iba a fortalecer, y la comparación posterior a los días que él le había dicho al guardia de la cárcel, eh, salió positivo, o sea, lo vio con mucho más fornido, mucho más fuerza, mucho más animoso que aquellos que comieron la comida del rey. Entonces, había una confianza plena, sin lugar a dudas. Él creía en Dios. Además de santidad, bueno, el mismo pasaje lo manifiesta, él no quería contaminarse con comida que era de un rey pagano, con dioses paganos en un imperio pagano. Y además tenía convicción. Esa santidad, esa fe, esa confianza lo llevaba a Daniel a actuar, a vivir con convicciones firmes respecto de la vida. De hecho, John Lennox tiene un libro que se llama Contracorriente o Contra la Corriente, que analiza la vida de convicción de Daniel. Y sin lugar a dudas, Daniel nos deja mucho de eso. Quizás son los mayores ejemplos que él nos deja. Pero hoy día nos vamos a fijar en la vida de oración de Daniel. Daniel, siendo fiel, siendo santo, siendo con una confianza plena en Dios, nos deja muchos ejemplos, principios bíblicos que nosotros debemos de seguir en cuanto a la vida de oración que debemos de llevar. Lo primero que debemos mencionar de la vida de oración de Daniel, y es quizás lo primero que nos va a llegar a nosotros con las que vamos a ver, es que Daniel oraba de una manera sistemática, oraba sistemáticamente. Por ejemplo, vemos en Daniel 6:10 lo que decía: cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventana abierta en dirección a Jerusalén, y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Ese, como solía hacerlo antes, no es que en algún momento dejó de hacerlo, sino que había ocurrido un edicto del rey, un decreto, que aquel que fuera sorprendido orando o adorando a otros dioses que no fueran los que el rey establecía, tenía que llegar a la pena de muerte, ser lanzado al foso de los leones. Entonces, por eso dice el texto como lo hacía antes de este decreto. El decreto no cambió esa actitud, esa oración sistemática que tenía Daniel. Por lo tanto, vemos esto sistemático de que Daniel oraba 3 veces al día en dirección a Jerusalén, entendiendo que ahí estaba el templo. Por eso oraba en esa dirección. Hoy día nosotros no necesitamos eso. Dios está en todo lugar, está dentro de nosotros. No es necesario que nos pongamos a orar en una dirección en particular. Obviamente el contexto de Daniel era distinto. Pero lo importante es que él oraba arrodillándose 3 veces al día. Ahora, esto no es una norma, no es que quiera decir que nosotros debamos de orar 3 veces al día. Podemos orar dos, podemos orar cuatro, podemos orar seis. El punto es que debemos hacerlo de manera sistemática, todos los días. Hacemos una oración en la mañana y la otra en la noche, bien, pero todos los días. No una de vez en cuando, una vez a la semana, no. La frecuencia, lo sistemático de la oración en nuestras vidas, queridos hermanos, debe ser de una manera frecuente y lo más frecuente posible. Si oras una vez a la semana, no es suficiente.
Y vamos a ver una frase respecto de eso al final. Entonces, Daniel oraba sistemáticamente. Hay otro ejemplo ahí en el capítulo 9 que después ustedes pueden revisar. Pero Daniel, sin lugar a duda, oraba de una manera frecuente y sistemática. Además de eso, Daniel oraba ante una emergencia. Lo mencionaba al inicio. Daniel, al igual que el Señor Jesús, a pesar que era muchos años antes, frente a una situación difícil, él no decía, ya, vamos a hacer aquí, aquí, allá, no, sino que él oraba. Vamos a Daniel capítulo 2, versículos 14 al 18. Daniel 2, 14 al 18 dice lo siguiente. Entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y preguntó a Arioc, capitán del rey, ¿por qué es tan riguroso el decreto del rey? Y Arioc informó a Daniel sobre el asunto. Así que Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. Todo esto en función de un sueño que había tenido. 17. Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos, a Ananías, Misael y Azarías. Los cuatro, de alguna manera, son los personajes principales de estos primeros capítulos, para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Una emergencia casi como la del Señor, en agonía, a punto de morir. El decreto del rey decía que si no le declaraban qué es lo que significaba el sueño, iban todos a ser ejecutados. Una situación grave, una situación que ponía en riesgo sus vidas. ¿Qué es lo que hizo Daniel? Rey, danos un tiempo para poder interpretar tu sueño. Pero no por Daniel no lo hizo porque él iba a tener la capacidad de hacerlo, sino que él pidió ese tiempo para ir ante el Señor y pedirle misericordia y que el Señor le revelara cuál era el misterio del sueño que había tenido el rey. ¿Cuál es nuestra disposición frente a una emergencia, frente a una situación difícil? ¿Comenzamos a actuar a tontas y a locas o respiramos profundo, tomamos calma y decimos, Señor, no sé cómo actuar, no sé qué situación, eh, cómo enfrentar esta situación? Hace unos días atrás estaba en clases, hermano, y me viene esto que les comento, me hace recordar que el profesor nos dice, hermano, vamos a tener que terminar un poco antes la clase porque tengo que ir a atender algo grave, un asunto de último minuto. Y siguió con la clase después de haber tenido un descanso. Y al terminar la clase, en la oración, el pastor ora y dice, Padre, no sé cómo tratar este asunto, no sé qué decir, por favor ayúdame. Se tomó un tiempo, fue un ejemplo, sin lugar a dudas, certero para todos los que lo vimos y que me hace recordar en este momento, frente a esas situaciones, porque muchas veces cuando viene una emergencia lo que hacemos es tratar de manera arrebatada, tratar de solucionar el problema con nuestras propias capacidades. Daniel no lo hizo así, pidió un tiempo, Señora misericordia. Así deberíamos ser nosotros, frente a una situación difícil. Nadie dice que tengamos que estar 3 horas orando, hermanos, pero 10 minutos, 5 minutos. Señor, mira, acaba de suceder esta dificultad. No sé cómo enfrentarlo, no sé qué decir. Por favor, ten misericordia, guíame, muéstrame, dame sabiduría, dame palabras. Ayúdame a tomar esta decisión. El Señor nos ayude para controlar nuestras emociones,
y poder llegar al Señor en este tipo de oración. Además, Daniel era un hombre de una oración rigurosa en el sentido de que era específico en cuanto a lo que le estaba pidiendo a Dios, en lo que le quería mencionar a Dios, en sus peticiones. En este mismo pasaje que acabamos de mencionar, Daniel ora precisamente, no ora, Señor, por favor, sálvanos, no sé qué vas a hacer tú, pero no queremos morir. No es esa la oración. Daniel ora de manera precisa. Versículo 17, 18, para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran. Ellos tenían muy claro lo que tenían que pedir, y así también nosotros. Obviamente hay situaciones que nosotros ni siquiera, hay situaciones difíciles o situaciones, por ejemplo, de mucha alegría, gozo, que no sabemos ni siquiera qué palabra decir y muchas veces el corazón llega y se derrama delante del Señor con lágrimas, y eso también finalmente es una oración porque ese gemido de necesidad o de alegría, de gozo, llega delante del Señor y el Espíritu Santo a nosotros nos ayuda. Pero en lo común no es eso lo que nos pasa. Llegamos en oración y es necesario que nosotros hablemos. Por lo tanto, hermanos, tenemos que ser precisos, como se los mencioné yo en algún momento. Nuestras oraciones tienen que ser precisas, directas, una petición clara, porque cuando el Señor nos responda, nosotros vamos a tener la certeza que el Señor nos respondió, ya sea un sí o un no, por dejarlo así de manera sencilla. Y eso va a aumentar nuestra fe de ver la respuesta del Señor. Veamos lo que dice el 19 para complementar lo que les estoy diciendo. Entonces ellos estaban orando para pedir misericordia al Dios del cielo con respecto a ese misterio y no perecer. 19. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo y dijo, y ahí hay varios versículos donde Daniel agradece, bendice al Señor porque Él tiene claro, el Señor, haz misericordia de este misterio, necesito entenderlo para no perecer. El Señor le respondió. Daniel comprendió precisamente que esa oración rigurosa, precisa que él había hecho, había sido respondida por Dios. Es algo que debemos aprender, hermano. A ser metódicos, a ser rigurosos en nuestra oración. Insisto, esto no quiere decir que de repente nos quedemos sin palabras y esa oración no vaya a ser escuchada, no. Pero en lo habitual, nuestras oraciones tienen que ser rigurosas y precisas en lo que estamos pidiendo. Además de eso, Daniel oró por su pueblo. En el capítulo 9 hay una larga oración, no la vamos a leer completa. Los primeros versículos dicen del capítulo 9 de Daniel. En el año primero de Darío, ya había cambiado el rey de Babilonia, no era Nabucodonosor, ahora era Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, fue constituido rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado. Yo, Daniel, pude entender en los libros del número de los años en que, por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debía cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Volví mi rostro a Dios, al Señor, para buscarlo en oración y súplica, en ayuno, silicio y ceniza. Frente a esa situación, cuando Daniel comprendió que se habían cumplido los años sin saber una fecha exacta, la actitud de Daniel fue orar por su pueblo, pedir misericordia, que lo devolviera, que se estaba cumpliendo los años, que lo liberara de esta cautividad en la que estaban ahí en Babilonia, ahora ya con otro reino. No es eso lo importante de esto, sino que Daniel oró por el pueblo. Nosotros, hermanos, debemos orar por todos nosotros. Quizás el pastor tiene una mayor responsabilidad, en ese caso yo, por ser el pastor y orar por todos ustedes. Pero como hemos visto en otras series anteriores, todos los hijos de Dios tienen la responsabilidad de orar los unos por los otros.
por el pueblo de Dios, por el pueblo en el que tú estás. Daniel nos deja ejemplo. Si bien era sabio, Dios lo había escogido, era un profeta, de cierta manera eso le daba ciertas características de líder, pero él oraba por el pueblo, se sumaba a todos los judíos. Él, a pesar de los años y de los puestos que había tenido, él no desconocía, no olvidaba que él seguía siendo judío igual que todos los demás que estaban ahí en cautiverio en Babilonia. Lloró por el pueblo. Así también nosotros debemos orar, hermanos, por los pueblos, por la iglesia local en la que estamos. El Señor nos ayude para nunca dejar de hacerlo, orar los unos por los otros. Somos poquitos, somos una iglesia naciente. Tenemos ahora una facilidad muy grande de orar, si no es todos los días, cada 2 o 3 días, por todos nosotros, uno por uno. Debemos hacerlo, hermano, ahora que tenemos la oportunidad. Más adelante no sabemos, no tenemos la seguridad, estamos en las manos de Dios. Si crecemos, quizás nos vamos a tener la oportunidad de orar por tantos hermanos. Y vamos a decir, debería haber orado cuando tenía la posibilidad de hacerlo, ahora es muy difícil. Eso no quiere decir que sea imposible, porque se puede hacer igual, pero ahora es mucho más fácil. No desaproveches esa oportunidad de orar por todos tus hermanos. Pero además, Daniel oraba con una actitud correcta y esto es algo que hemos ido mencionando a lo largo de los distintos ejemplos, la actitud con la que se ora. Aquí mismo en el capítulo 9, versículos 3, 4 y 5 los puse separados, no del 3 al 5 porque quiero ir mencionando algunas cositas de estos distintos versículos. Volví mi rostro al Señor para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza. Eso nos muestra, hermanos, esa característica, eh, el, el estado del corazón con el que llegó. Él estaba angustiado, tenía una preocupación y quería ponerla delante del Señor. Frente a lo que había entendido, él llevó su rostro a Dios, buscó a Dios. Hemos dicho, cuando se menciona frases similares a esta de que buscó el rostro es porque estaba en oración. Además de eso, frente a esta angustia, esta preocupación que tenía por el pueblo, dice el versículo que lo buscó en oración y súplica, en ayuno, silicio y ceniza. Eso nos muestra que él preparó su corazón, preparó su mente para acercarse a Dios. Pero también eso nos habla de una humildad del corazón, de silicio, de ceniza, en el fondo de como querer limpiarse, decir, Señor, soy indigno porque soy impuro de llegar delante de ti, pero estoy delante de tu presencia. Entonces se estaba preparando con una actitud correcta. En el versículo 4 leemos, oré al Señor mi Dios, e hice confesión y dije, ay Señor el Dios, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que aman y guardan sus mandamientos. Aquí Daniel hace un llamado, una invocación a Dios. Señor, tú eres temible, digno de ser temido, grande, pero a la vez eres un Dios misericordioso que guarda el pacto. Entonces hace una invocación, un reconocimiento de a quién se está dirigiendo. Algo similar al Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, enseña el Señor Jesús. Aquí Daniel de alguna manera hace lo mismo con otras palabras, pero reconociendo, Señor, tú eres el Dios temible, grande, poderoso, pero también misericordioso y que guarda el pacto. Se acerca reconociendo quién es Él en ceniza, en silicio, y reconociendo a quién se estaba dirigiendo. Con un corazón también penitente, un corazón arrepentido, hizo confesión de pecados, por eso también él entiende en esa humildad que tiene que reconocer que también ha faltado junto con el pueblo
Y en el versículo 5 leemos, dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos. Pero no veíamos al inicio que Daniel era fiel, era santo, no quería contaminarse. Pero Daniel entiende muy bien que él sigue siendo pecador, que él sigue faltando a Dios, que también comete errores como los comete el pueblo, e intercede en un corazón penitente, un corazón arrepentido, buscando la misericordia de Dios. Daniel llegó a las plantas de Dios con una actitud correcta. ¿Cómo estás llegando tú frente a las plantas del Señor? Agradezco a Dios porque entiendo, hermanos, y de alguna manera podría estar medianamente seguro de que ustedes llegan con humildad y reconociendo al Señor, no como otros, como enseñan los falsos maestros de esta época, que declaren, que manden al Señor, que no aceptamos un no por respuesta, etcétera, etcétera. No es esa la actitud. La oración debe ser con una actitud correcta de respeto, de temor, de confesión, de arrepentimiento, de humildad frente a los pies del Dios grande y temible. Y por último, hermanos, siempre Daniel en sus oraciones, en sus acciones, en todo, él buscó mantener el honor del Dios verdadero. En ese tiempo, en el tiempo del reino de Babilonia, siempre los dioses se evaluaban, por decirlo así, según la prosperidad del pueblo. Aquí el pueblo que adoraba una deidad y le iba muy bien era un pueblo próspero. Esos dioses eran grandes, eran potentes, eran dioses que no tenían comparación. Y los babilonios obviamente eran un pueblo pagano, junto a los medo-persas que los conquistaron de manera posterior. Y para ellos el Dios del pueblo de Israel no estaba a su altura. El pueblo de Israel finalmente estaba cautivo. Y la ciudad de Jerusalén, que era su ciudad central, había sido destruida. ¿Qué grandeza tenía el Dios de los judíos? Frente a esa situación, ninguna. Pero en todos esos pasajes que están anotados ahí en la diapositiva que ustedes ven, siempre Daniel buscó dar gloria a Dios. Interpretó los sueños de Nabucodonosor. Leyó la inscripción en la pared, ahí en el capítulo 5. Sobrevivió a la orden Darío cuando fue echado al foso de los leones. Todo eso llevó a que Nabucodonosor reconociera al Dios. Ciertamente el Dios vuestro, dijo Nabucodonosor. Darío manifiesta, Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Por esa actitud de Daniel, de oración, de permanecer fiel, de santidad, de convicción frente al único Dios verdadero que él sabía que era así. No como los dioses paganos de Babilonia. ¿Cómo están nuestras oraciones? Dejando un poquitito de lado nuestra vida, que sin lugar a duda también tiene que mantener el honor del Dios verdadero, pero nuestras oraciones, que es el tema del día de hoy, ¿cómo están manteniendo el honor de nuestro Dios en tu vida? ¿Estás buscando en la oración que la petición que tú hagas glorifique al Señor o solamente que sea respondida la petición o la necesidad que tú tienes? Debemos cada día, hermanos, buscar conocer más a Dios, aunque suene eso repetitivo, pero en la medida que más conocemos a Dios, nuestras oraciones van a ser más apegadas a Él y vamos a poder dar honor. Cuando pidamos, vamos a querer glorificarle a Él. Y nuestra necesidad va a ser puesta en las manos de Dios para que Él obre como Él estime conveniente, sin dejar de mencionar quizás nuestro deseo de que Él responda. Podemos manifestar quizás, por ejemplo, frente a alguien enfermo, pedirle que sea sanado, pero no porque sea nuestra petición
va a ser respondida, sino que la dejamos en manos de Dios. Y si esa petición Él la responde de nuestro, que es nuestro deseo que ese hermano se recupere, la gloria va a ser para el Señor. Pero siempre en nuestras peticiones, hermanos, debemos de buscar glorificar a Dios por sobre todas las cosas. Y esta es la vida de oración de Daniel. Así oraba él. ¿Cuánto de eso estamos haciendo nosotros? ¿Cuánto de esto que hemos visto, estos 6 puntos, son una debilidad en nuestra vida? Eso solamente tú lo sabes. Y el Señor también, por supuesto. Y debemos orar. Para ir concluyendo, a modo de resumen, ¿qué aprendemos respecto a la oración con la imagen de Daniel o con el ejemplo de Daniel? Primero, que la oración da como resultado una visión inspirada. Daniel oró y comprendía la realidad. Daniel oró y le fue mostrado profecía de manera posterior que no vimos de manera particular, pero le fue mostrado cómo un reino era destruido por otro, etcétera, a través de ilustraciones en sus sueños o en sus visiones. Entonces nosotros cuando oramos, esta visión inspirada, que puede sonar algo como muy místico, finalmente lo que resulta en nosotros es que podemos tener una visión cristocéntrica, una visión bíblica o espiritual en el buen sentido de las distintas situaciones. No es andar espiritualizando todas las cosas, sino que comprendemos desde una perspectiva bíblica, espiritual, divina, todas las situaciones y podemos orar de una manera distinta, podemos tomar decisiones de una manera distinta, porque cuando oramos podemos comprender la realidad de una manera distinta o espiritual. Segundo, cuando oramos o la oración garantiza una audiencia inmediata con Dios. Se me viene a la mente, ha habido todo un revuelo, no sé si ustedes se han enterado, de un personaje, ¿cómo se llama? No es un economista, un empresario que ha querido tener reuniones con la presidenta de la Asamblea Constituyente, esta que está redactando la nueva constitución. Y se le ha negado. La derivó a la Comisión de Economía para que él planteara sus inquietudes o su postura o sus ideas, pero no habló con ella. Y él insiste que quiere hablar con la presidenta de esta convención constitucional. Y se me vino eso a la mente porque, mira hermano, cuando tú oras, ya sea de rodillas, sentado, en la posición que tú estimes conveniente, estás teniendo una audiencia inmediata. No tienes que llamar y pedir hora como para ir al médico. No tienes que hacer fila. No te dicen espere. Tú dices, voy a ir a hablar con el mayor ser, el que gobierna todo el mundo, el universo completo. Tú te arrodillas, oras sentado ahí en el lugar, la forma que tú estimes conveniente. Y tienes una audiencia, entrada directa, gratuita, al instante, frente al trono de Dios. ¿Cómo estamos aprovechando esa oportunidad, este privilegio que tenemos, hermanos, de conversar inmediatamente con Dios cuando viene eso a tu mente? Eso es posible a través de la oración. Este caballero va a tener que seguir luchando para poder conversar con la presidenta de la Convención Constitucional. Tú estás. ¿A cuánto están tus rodillas del suelo? ¿30 centímetros? ¿40? ¿20? Da lo mismo. Pero a esa distancia, la distancia que está tus rodillas al suelo, de llegar a una audiencia inmediata con Dios. Daniel lo entendió así. Y frente a cualquier situación, él oraba. Tercero, la oración da como resultado una sabiduría inspirada. Daniel oró
necesitaba saber, necesitaba cómo guiar, no sé cuál es el misterio de este sueño. El Señor le respondió. Santiago dice, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios porque Él la da de una manera abundante y sin reproche. Hermanos, tenemos audiencia inmediata con Dios. Dios, necesito sabiduría porque no sé cómo tomar esta decisión, no sé si ir por aquí, ir por allá, ir por el medio. Y la oración da como resultado una sabiduría inspirada. Cuarto, nos provee de la fortaleza necesaria. Sin lugar a dudas, la fortaleza y las convicciones de Daniel no solamente eran porque conocía a Dios, sino que porque vivía en una comunión profunda con Dios de una manera sistemática a través de la oración. Y eso provee una fortaleza para la vida. Cuando él llega al frente, ahí en la cárcel, como comentaba al inicio, le dice, no, nosotros no nos vamos a contaminar, danos solamente legumbres y vas a ver que vamos a salir más fortalecidos. 10 días para que tú nos pruebes. Él sin lugar a dudas estaba orando detrás de eso. El texto no lo dice, pero si él oraba 3 veces al día, como dice en el capítulo 6, sin lugar a duda que en ese instante también lo hacía. Y proveía la fortaleza. En esa situación particular se vio como una fortaleza física, pero frente a las convicciones, sus amigos cuando iban a ser lanzados al horno de fuego con la convicción, no, no nos vamos a arrodillar delante de ti porque Dios nos va a salvar. Y si no nos salva, sepas tú que tampoco lo vamos a hacer. Una convicción porque tenían comunión con Dios y también había fortaleza frente incluso a la muerte. ¿Lo iban a tirar al horno de fuego? Y por último, la oración aleja el miedo, el temor, la angustia. Por nada estéis afanosos, por nada estéis angustiados, sino que sean conocidas tus peticiones, tus plegarias con toda oración y ruego delante del Dios, y la paz de Dios gobernará tu corazón. Filipenses 4. Aleja el miedo, porque decimos, Señor, yo no puedo con esto, esto me aterra, me da miedo. Llévalo tú. Veamos el ejemplo de Ana, recordémoslo. Ella estaba angustiada, tenía quizá incluso parte de miedo el no poder tener un hijo, pero llegó delante del Señor, ahí en el templo, y le presentó su angustia a Dios. Y cuando se paró de la oración, el miedo, la angustia, la preocupación se había ido. ¿Cómo estás tú orando? El Señor nos ayuda, hermanos. Tenemos tanto que mejorar, tanto que aprender aún. Y no solo aprender, sino que practicar. Para concluir, quiero terminar con esta frase de J.C. Riley, creo que se pronuncia así su apellido, que dice, dime cuáles son las oraciones de un hombre y te diré cuál es el estado de su alma. La oración es el pulso espiritual. Aquí estamos todos relativamente familiarizados con cuánto pulso tenemos que decir. O sea, no decir, tener en nuestro pulso del latido de nuestro corazón. Aproximadamente 60 por minuto. Si tu corazón late mucho más bajo que eso, quiere decir que tu corazón está dejando de funcionar y no es viable la vida y puede dar un paro cardiorrespiratorio. Si es mucho, obviamente en nuestro cuerpo corrompido, también hay una dificultad. El punto de la oración, y a esto apuntaba cuando dije al inicio que al final lo iba a mencionar. Si tú estás orando una vez a la semana, ¿crees tú que tu vida espiritual es sustentable con un pulso espiritual por semana si nuestro corazón late 60 por minuto? Ahora, no quiero decir con eso que tengas que orar 60 veces por minuto. Es una analogía, es una imagen, una ilustración.
A esto me refería, queridos hermanos, cuando decía que debemos comprender que la frecuencia de nuestra oración tiene que ser una frecuencia lo más corta posible. No es orar una vez a la semana, no es cuando nos conectamos el domingo a orar, o cuando oramos en la iglesia, o cuando oramos para el discipulado del lunes o el miércoles en nuestro estudio. Tu vida personal e íntima. Si la oración mostrara cuál es tu pulso espiritual estaría demostrando que estás vivo o estás muerto. Daniel oraba 3 veces al día, tenía un pulso espiritual constante, permanente. Por lo tanto, podría decir, como dice Riley, que su estado del alma era de una viveza, de un avivamiento espiritual en su corazón, en su vida, en su alma, que lo llegaba a vivir de la forma que él vivía, en santidad, de fidelidad, con convicción, en santidad. Pero si tú no estás orando, el estado de tu alma es triste. El Señor nos ayuda, hermano, para poder a través de este estudio ir mejorando nuestra vida de oración. Inclina tu rostro, vamos a orar para concluir. Padre bendito, vamos ante tu presencia agradecidos una vez más, porque tú nos confrontas de una manera firme en nuestra debilidad de la oración. Porque es verdad, porque a pesar de que oremos, podríamos orar más o podríamos orar mejor. Y te damos gracias por este estudio que estamos realizando y los ejemplos que nos has dejado a través de la vida de estos hombres y mujeres que hemos estado estudiando y que nos quedan por estudiar. Gracias, Dios bendito. Gracias por tu amor y misericordia. Porque tú has mostrado a través de la oración que quieres tener una relación con nosotros. Y debemos nosotros saber aprovechar esto. Ayúdanos porque nos cuesta. Es una lucha constante y permanente que debemos de batallar. Queremos vencer. Y sin lugar a duda que comprender lo que tu palabra nos enseña en la oración es importante. Pero ahora danos sabiduría y fuerza, energía para poder poner todo esto en práctica. Pidiéndote también, Dios eterno, perdón, porque hemos pecado, porque cuántas de nuestras oraciones han faltado en cuanto al conocimiento de la oración. Gracias te damos, Padre bendito, porque tú hablas de manera permanente, constante, firme, para que nosotros, tus hijos, sigamos madurando y llevando mucho fruto. Te bendecimos en esta hora, Dios eterno, y te agradecemos todo para tu gloria. Amén.